Este cuento está titulado Misa Macabra. La noche era fría y desierta. Una repentina llovizna había limpiado las calles, formando charcos que reflejaban la luz de las luminarias, formando círculos brillosos que parecían espejos asimétricos tirados por doquier. Raúl manejaba un Subaru de los años 90 que aún daba batalla. Lo único que demostraba su agobiante kilometraje era la dificultad para meter la reversa. Tenías que pisar el embrague hasta el fondo y sacarlo despacio, al tiempo que empujaba la palanca, produciendo un ruido estruendoso de los engranes al rozar entre sí. Un ruido que hacía sentir pena al propio Raúl. Poco o nada podía hacer para reparar la falla mecánica. Él solamente era el ruletero, la persona que manejas al final del día. Había optado por manejar sin rumbo. Lo hacía a menudo cuando la noche era demasiado calmada. Una especie de ritual que la mayoría de las veces daba buenos resultados, consiguiendo pasajes a lugares alejados por los cuales cobraba una buena cuota. Circulaba cerca de la antigua estación de ferrocarril. La estructura vieja lo hizo sumergirse en un nostálgico sentimiento, lleno de añoranzas por algo que él nunca había vivido, pero que le hubiera gustado experimentar. Un sonido agudo se escuchó a lo lejos, algo parecido al repique de campanas, como si llamaran a misa. El metal pareció resonar en lo profundo de su corazón, tensando por una milésima de segundos todo su cuerpo, sacándolo de esos pensamientos nostálgicos de un sobresalto, poniéndolo alerta. Sonrió un poco. Era de locos pensar que algún templo llamara a misa pasada la medianoche. Meneó la cabeza negativamente, burlándose de sí mismo, negando el sonido. Se reacomodó en su asiento, fijó sus 5 sentidos en conducir el vehículo y dejó atrás desasosiego mental. Avanzó por la calle San Antonio, reduciendo la velocidad, tratando de esquivar los baches engañosos cubiertos por el agua. Pasó un pequeño parque adornado con juegos para niños y aparatos de ejercicio para adultos. La actual función contrastaba con su antigua utilidad en el siglo XVII panteón municipal. Aquellos juegos, parcialmente iluminados, le produjeron escalofríos. El simple hecho de pensar que quizás uno que otro cadáver hubiera sido olvidado ahí, le hizo sentir miedo. Fue tanta su fijación hacia ese lugar que casi pasó desapercibida la silueta inmóvil, postrada debajo del único poste que no era iluminado, ese brazo delgado que sobresalía de la oscuridad de la esquina, haciéndole la parada. Frenó de golpe, haciendo rechinar las llantas, abalanzando su cuerpo hacia adelante y maldiciendo por su impulsiva decisión. Metió el embrague hasta el fondo, reproduciendo ese sonido horrendo al tratar de meter la reversa. No espejeó. Como todo un experto, acomodó su cuerpo contorneándolo hacia atrás y retrocediendo, sujetando el volante con una sola mano. Quedó perfectamente estacionado a la orilla de la banqueta. Pudo distinguir a la persona que estaba de pie, devorada parcialmente por la oscuridad. Era una mujer bajita, con un rebozo color negro colocado sobre una cabellera canosa que se le desaparecía por detrás de los hombros. Por un momento pensó que se trataba de un simple maniquí acartonado, inmóvil, inerte. Aguardó unos segundos, poniendo toda su atención en esa figura, esperando a que la mujer diera señales de vida. La mujer bajó el brazo lentamente, cobijándolo con su rebozo. Dio 3 pasos suaves y vacilantes hasta llegar a la orilla de la banqueta. Titubeó, dudando en salir de la oscuridad, como si después de la oscuridad, todo lo que estaba iluminado afuera, un peligro para su integridad. Con demasiado apuro, Raúl salió del vehículo, rodeando hasta quedar de frente a la mujer. Las arrugas profundas de su rostro, canales de piel que invadían descaradamente cada centímetro de su frente, cachetes, pómulos y labios. Cicatrices de la vida, como grietas en los viejos árboles. Los ojos nubosos reflejaban el cansancio de todas las penas, desgracias y tragedias vividas. Y un fuerte olor a viejo, ese olor que desprenden las células al comenzar a morir, impregnó el ambiente. El vago recuerdo de su abuela se posicionó por segundos. Ya no la recordaba del todo,
pero supuso que así debería de haber sido. Le ofreció caballerosamente su brazo, como lo hiciera cualquier Catrín de los 50, logrando dibujar una sonrisa en el rostro de aquella anciana, mostrando más arrugas sobre la piel acartonada. Con mucho cuidado, le ayudó a bajar la banqueta y le abrió la puerta para que pudiera entrar. Muchas gracias, hijito. Aquella voz era tierna como la voz de la abuela. Regresó a su lugar detrás del volante. Comprobó que dentro de la unidad el frío era mucho más intenso que afuera, algo inusual. Reacomodándose en su asiento, quiso preguntarle a la mujer lo que hacía en esa esquina a tan altas horas de la noche, pero como taxista experimentado, sabía que había cosas que era mejor no saber, así que simplemente realizó la pregunta de rutina. ¿A dónde la llevo, señora? Por el retrovisor pudo ver cómo la viejita se reacomodaba el rebozo, ajustándolo alrededor de su cabellera, dejando al descubierto el rostro arrugado y los ojos blanquizcos, para después sonreírle tiernamente. Aquella mirada la sintió profunda. Era una mirada muy familiar que despertó en él un sinfín de emociones nostálgicas que no tenían explicación. Llévame al templo de San Agustín, hijito, por favor. Una vez más quiso hacer preguntas, pero guardó silencio metiendo el embrague hasta el fondo, comenzando a avanzar lentamente. Siguieron por la calle San Antonio hasta llegar a la calle Albino García. Hubiera sido más fácil seguir en línea recta hasta llegar a la avenida principal, pero a alguien se le había ocurrido cambiar el sentido de las calles justo en esa intersección. Así que tuvo que descender por la calle Albino García y hacer una especie de L para poder llegar a la avenida principal. Mientras manejaba, miraba de vez en cuando por el retrovisor a la mujer que venía sentada atrás. Una de esas historias de terror que tanto solía escuchar en la estación de radio La Mano Peluda, presintiendo que en cuanto volviera a mirar por el espejo central, la mujer simplemente desaparecería o cambiaría su apariencia para mostrar ante sus ojos a un ser descarnado. Pero nada pasaba, solo observaba una mujer grande de edad que miraba por la ventana, callada, cansada y sin producir más ruido que su respiración forzada. Que una mujer de esa edad estuviera esperando un taxi en la mitad de la noche era algo poco común, si no es que sumamente raro. En sus 12 años como taxista, nunca le había sucedido algo así. Buscó las palabras para no sonar entrometido en la vida de extraños. ¿Ya va de regreso a su casa, señora? No, hijito, vengo de mi morada. Le gustó saber la respuesta, algo menos de qué preocuparse. La señora tenía un lugar al cual llegar. No quería escuchar una historia desgarradora que lo obligara a ofrecer un techo que ni siquiera él tenía, porque Raúl era de las personas que solía ofrecer ayuda sin saber cómo darla. Se tranquilizó un poco y le sonrió por el espejo retrovisor. Los semáforos de la avenida Zaragoza parpadeaban en un destellante color anaranjado, a modo de precaución. No había tráfico alguno, pero aún así hizo alto total, incorporándose a la avenida con demasiada precaución. Eran muchos los alcohólicos despistados que solían usar la avenida como autopista, causando tragedias que habían cobrado la vida de más de un compañero taxista. ¿Va a visitar algún familiar? Volvió a preguntar. Estaba decidido a saber el por qué esa anciana tomó el taxi a esa hora en ese lugar. No, hijito. Emitió una leve sonrisa que pareció más a un sonido de tos educado. A mí es a la que deben de visitar. Voy a misa. Aquella palabra resultó extraña. Aunque no era muy católico, nunca había escuchado de alguna misa que se celebrara durante la madrugada. Solamente había escuchado de su abuela una famosa misa de gallo que se celebraba en Navidad. Quiso hacer más preguntas, pero la explanada Hidalgo quedó a su vista y con ella la majestuosidad del templo de San Agustín. Y no solo eso, las puertas del templo estaban abiertas, dejando ver que de su interior se emitía una luz radiante, amarillenta, que subía y bajaba de intensidad. Lo que parecía ser un disparate de una pobre anciana era verdad. Una misa estaba pronta a celebrarse, alguna festividad desconocida para Raúl, quien no se sorprendió de más ni se asombró cuando al acercarse al templo pudo distinguir que otras personas comenzaban a avanzar sobre la banqueta, introduciéndose en el templo. La gente provenía de todas direcciones.
de todas las calles oscuras que colindaban con el edificio. Algo llamó su atención: la vestimenta de las personas. Era como ver desfilar todas las modas de ropa a través de los tiempos. Pantalones acampanados, de manta, minifaldas, vestidos de gala, trajes. Hasta pudo ver a una persona con vestimentas de fraile. Hasta cierto punto era gracioso ver aquel desfile. Era una festividad muy bien organizada, aunque pareciera que los que menos disfrutaban eran los que desfilaban, porque lo hacían cabizbajos y en silencio. Aquello parecía más a una procesión. No dio vuelta en la calle Revolución. Se orilló en la propia avenida principal, encendiendo sus luces intermitentes por si acaso algún despistado pasara por ahí, aunque la avenida pareciera desolada. «Aquí tienes, hijito», dijo la anciana estirando la mano. Raúl arqueó su cuerpo de lado, un movimiento muy bien entrenado, estirando el brazo hacia atrás, abriendo la palma de su mano. Sintió 3 monedas cayendo. Por ese viaje, aunque hubiera sido corto, tenía que cobrar por lo menos 100 pesos, pero no dijo nada, ni siquiera miró las monedas, simplemente sonrió, arrojándolas en la bolsa de su pantalón. Lo que estaba haciendo era un acto de buena voluntad que sin duda le sería recompensado en el futuro. Al menos eso le gustaba creer. Como el caballero que había demostrado ser, salió rodeando la unidad. Se paró a un lado de la puerta y la abrió, ofreciéndole el brazo para ayudarla a salir. Ahí no detuvo su caballerosidad. Caminó con ella hasta cruzar la despoblada avenida y llegar a la plataforma de adoquín de la explanada Hidalgo. Antes de que pudiera soltarla, para decirle algunas palabras de cordialidad a modo de despedida, la anciana lo sujetó fuertemente del brazo. Sintió cómo encajaba sus dedos huesudos en su piel, como garras. «¿No quieres acompañarme adentro, hijito?». Raúl lo dudó. Aquella petición era una súplica. Algo dentro de la anciana estaba a punto de quebrarse. Era como si se sintiera sola en el mundo y la compañía de Raúl fuera su única salvación. Quiso negarse, subir a su taxi y entregar el turno. El dinero no importaba, pero una vez más el hombre de 40 años cedió ante la necesidad de un ser humano. No le importó dejar el taxi ahí, a la orilla de la avenida, sin seguros puestos, pensando que no tardaría en estar de regreso. Suspiró profundamente y colocó su mirada al frente, dispuesto a ayudar a la persona que lo sujetaba del brazo. Desde donde él estaba no podía ver el interior del templo. La luz de las velas era intenso, luz que parecía comerse a las personas que iban entrando. Avanzaron lentamente, cruzaron un pequeño kiosco que funcionaba para los turistas. No tuvieron que bajar de la banqueta. Había un tope alargado que funcionaba como paso peatonal. Justamente ahí comenzaron a ser rodeados por la gente que seguía saliendo de los callejones oscuros de la ciudad. Aquellas personas, aunque eran demasiadas y se comenzaban a aglomerar, no rozaban para nada el cuerpo de Raúl. Al menos no las podía sentir. Las personas entraban de 4 en 4, muy bien organizadas. Parecía que lo habían ensayado. Hubo un momento en el que Raúl se preguntó si era posible que tantas personas cupieran en el templo. Desde que había puesto su atención en la entrada, las personas no dejaban de ingresar. Llegaron a la entrada. 2 enormes pedazos de madera labrada estaban a los lados como 2 centinelas que custodian el acceso. A pesar de que era su ciudad natal y de que muchas veces ingresó al recinto, era la primera vez que ponía atención a los relieves. Parecían figuras geométricas que formaban una especie de laberinto. Tenía algunos remaches de acero ya descoloridos y en lo alto se encontraba la figura de un ángel que con el paso del tiempo había desfigurado su forma. Ahora parecía estar sufriendo. Era como un querubín, como un querubín que intentaba salir de una dimensión donde ahora era atormentado. Cruzaron el umbral de la entrada. Sintió la luz de las veladoras impactando sus ojos, contrayendo sus pupilas, obligándolo a cerrarlos. Fueron solamente segundos. Cuando los abrió, aquello lo obligó a entreabrir la boca por el asombro. El interior del templo brillaba en un color amarillo intenso. Raúl sabía que los retablos estaban retocados en oro. No le sorprendía, pero esta vez aquel material parecía estar más limpio que nunca, como si fuese recién colocado. Fijó su mirada en el techo.
las pinturas frescas y los vitrales coloridos habían recibido una restauración extraordinaria. Quizás la misa era el reflejo de la conclusión de tan hermoso trabajo. Atravesaron la nave central, a sus lados bancas, algunas con gente y otras no. Él era guiado por la anciana, aferrada fuertemente de su brazo, como si no quisiera que la dejara sola. Pasaron el confesionario y los pilares con forma de caracol, donde se colocaba el agua bendita. Llegaron al centro de la nave, vacía. Raúl se fue recorriendo, cuidándose de no atorar su zapato en el pedazo de madera acolchado que servía para hincarse. Llegó hasta la orilla desplomándose. Ahí dejó escapar un leve suspiro a modo de resignación. Al momento de levantar la mirada se dio cuenta de que el recinto estaba lleno. ¿Era posible que la gente avanzara tan velozmente? ¿En verdad era toda la gente que vio ingresar? No lo sabía. Como no sabía por qué demonios estaba sentado junto a la anciana, como si fuera a escuchar misa. Debería de estar en su taxi ruleteando por las calles de Salamanca. Se escuchó el repique de las campanas. Un silencio sepulcral se hizo presente. Raúl miró en todas direcciones tratando de identificar a las personas que estaban reunidas, pero a la mujer longeva se lo impidió con un leve codazo, como una madre que regaña a su hijo, una advertencia que podría tener consecuencias si se repetía. La comitiva entró al tiempo que el órgano comenzó a sonar. Todos se pusieron de pie. El sacerdote estaba ataviado con colores rojos y negros, una vestimenta que nunca había visto Raúl. Llevaba en la cabeza una mitra preciosa, un sombrero alargado parecido al que usaba el Papa, pero en lugar de ser blanco como la pureza del alma, era de color negro con detalles dorados. Al lado del que sin duda llevaría a cabo la ceremonia, estaban dos hombres vestidos con casullas negras con detalles en rojo. Cada uno sostenía un tubo metálico con una vela en la punta que se elevaba por encima de las cabezas. Detrás de ellos estaban otros dos con las mismas vestimentas. Mantenían la cabeza baja y las manos entrelazadas cubiertas por la casulla. El sacerdote llegó al altar. Su rostro era severo. Tenía una mirada intensa que desnudaba los más profundos pecados. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Nadie excepto Raúl, que estaba asombrado con tan peculiar espectáculo. Comenzó un cántico al ritmo del tétrico órgano que resonaba con sonidos ahuecados que parecían penetrar en el pecho del taxista. Las personas recitaban rezos armónicos en un idioma desconocido, quizás dialecto o latín. Los cantos y la música se cesaron abruptamente, trayendo consigo un silencio atroz que desembocó en un escalofrío sobrenatural. «Siéntense», ordenó el que estaba al frente. Cuando Raúl se sentó, echó una mirada hacia atrás. El lugar estaba abarrotado de gente, todas muy bien acomodadas en las bancas, 6 en cada una. Quiso ver los rostros de los que estaban ahí reunidos, pero la mayoría mantenía la cabeza baja, avergonzados de los pecados que habían cometido, temerosos de la furia de la Virgen que los observaba desde lo alto del altar. Pero entre toda esa gente vio algo que le heló la sangre. Ahí, entre los que estaban sentados del lado izquierdo, estaba una persona conocida. De no ser por las vestimentas, pantalón de vestir color caqui, camisa de manga larga color azul cielo y una gorra del equipo de petroleros de Salamanca, nunca hubiera asegurado que fuera él. Aquella persona sintió la mirada del que los observaba y levantó la vista encontrándose con sus ojos. Fue una pesadilla. Era él, sin duda era él. Traía las mismas ropas con las que había muerto. Su nombre era Francisco, compañero ruletero. Aquel hombre había muerto después de chocar intencionalmente su taxi contra una barra de contención, con el único fin de acabar con la vida de su esposa. Raúl vio las ropas. Se sintió asfixiado. Su corazón comenzó a acelerarse. Regresó la mirada hacia el frente solo para descubrir con asombro que el sacerdote no tenía más rostro que unas cuencas oscuras, adornadas por una sonrisa cadavérica que parecía flotar. No había pedazo de carne o ligamentos que unieran la quijada al cráneo. Se levantó de su banca, alarmado. Comenzó a mirar a cada uno de los presentes. Ya no eran aquellas personas que vestían sus trajes para el desfile. Eran verdaderos muertos vivientes, vistiendo unas ropas mugrientas y roídas que desaparecían en la mayoría de sus extremidades. Aunque gritaba asustado, los cadáveres no prestaban atención al que estaba de pie,
Seguían atentos al hombre que estaba ofreciendo la misa. Quiso salir corriendo. En su desesperación, uno de sus pies se atoró con el pedazo de madera acolchado, haciéndolo perder el equilibrio, cayendo hacia atrás en el regazo del anciano. El olor era terrible, rancio y penetrante. Sintió los huesos duros en su espalda encajándosele. El rostro piadoso de la mujer ya no estaba. En su lugar había un cráneo con una salía una especie de nubosidad negra. Cuando la mujer bajó la mirada para observar al que se había caído, Raúl sintió que le robaba el alma. Un sentimiento de enfermedad se propagó por cada una de sus células. Era como si estuviera absorbiendo los pecados de la mujer. Como pudo se incorporó. Corrió por uno de los pasillos laterales, mirando a cada uno de los cadáveres presentes. Conoció a otra persona, don Joaquín, el que había matado a sus 2 hijos por un pedazo de tierra. Los cadáveres vivientes comenzaron a colocar sus miradas en el hombre que a trompicones intentaba llegar a la salida. El trayecto se le hizo eterno. Sentía cómo dejaba una parte de su alma y de su vida. Sintió que se quedaría para siempre en ese lugar. Era como si las puertas del templo se alejaran a cada paso que daba. Agobiado y sin fuerzas, pudo llegar a la puerta de madera. Para su desgracia, estaban atrancadas. Las golpeó, las pateó, lloró a cántaros y gritó al tiempo que sentía la mucosidad llegándole a la boca, produciéndole un sabor amargo. Ahí estaba llorando desesperado como un niño, pero no había nadie que se apiadara de él. Se desplomó en el suelo, resignado a recibir la muerte o a ser llevado en vida por los muertos que habían acudido a la misa macabra. Sabía que la hora de su muerte se acercaba, casi era palpable. Cerró los ojos y se dejó llevar. Fue el sacristán quien lo encontró a las 6 de la mañana cuando abrió las puertas del templo. Estaba semisentado, sus brazos cubrían su rostro. Cuando lo sacudió despertó de un sobresalto, emitiendo un grito tan fuerte que hizo revoltear a las palomas que dormitaban en el campanario. No dijo nada, simplemente salió corriendo, olvidando el taxi que seguía encendido.